Bienvenidos a la segunda parte de la gestión de riesgos, hablando ahora sobre el concepto de la gestión preventiva de los riesgos. Este concepto parte de la idea de que los riesgos tienen algún agente que los habilita, lo que se conoce en la literatura de gestión de proyectos como los risk drivers, o sea, los precursores de los proyectos. Y veamos un poco de qué se trata este concepto de los risk drivers. Son entonces condiciones o situaciones, ya vimos de aquellas inciertas, que pueden desencadenar un riesgo en el proyecto. O sea, hacen que el riesgo pase de ser un problema potencial a convertirse en un problema real en el proyecto. Actúan de alguna manera como precursores del proyecto. No necesariamente todos generan el mismo problema. A veces es una conjunción de algunos de ellos los que van a producir que ese problema potencial se haga una realidad. Y nuevamente, algunos ejemplos nos permiten entender un poco más de qué se trata. Nosotros hemos identificado en este ejemplo 5 diferentes drivers, o sea, 5 diferentes precursores que son situaciones que se pueden dar a nivel de un proyecto y que van a desencadenar algún efecto, algún problema dentro del proyecto. En la literatura se encuentran algunas de estas tablas, inclusive nosotros dentro del curso tenemos una referencia que son son 50 diferentes risk drivers relacionados con proyectos de tecnología de información que pueden servir como una primera referencia para analizar cuáles de ellos, y obviamente cualquier otro que se nos ocurra, pueden existir en nuestro proyecto. Entonces, veamos un poco estos 5 drivers para ver qué tipo de problemas generan. Y eso nos va a facilitar la comprensión de cuál es la dinámica que hay entre un driver y un riesgo que se hace manifiesto. Entonces, el primero es una situación que ustedes han encontrado frecuentemente, no solamente en proyectos, en su vida diaria, en sus universidades, en sus trabajos. Dificultad para programar reuniones. Ustedes saben que un proyecto es un trabajo en equipo donde esto puede ser problemático. ¿Qué efecto puede llegar a tener esto en el proyecto? Que al final tengamos un incumplimiento del cronograma. O sea, que no lleguemos a terminar el proyecto en la fecha que se le prometió al cliente. ¿Por qué? Porque esas reuniones de avance, de resultados, de análisis de resultados, de estudio de cómo reaccionar ante un problema, no se hicieron de la manera eficiente y nos fue atrasando el cronograma. No es obligatoriamente que este efecto sea el único que se produce por esta dificultad para programar reuniones, pero definitivamente es el más significativo. Tenemos otra situación que a nivel de proyectos de TI nos podemos encontrar con cierta frecuencia, y es que la tecnología con la que cuenta el cliente en su organización no cumple con los requisitos mínimos de la solución óptima que queremos diseñar. Y si esa situación se da, es posible que el producto que los estemos entregando o tenga a la larga menos calidad o que nos toque disminuir la calidad del producto para adaptarnos a las condiciones de tecnología de las que dispone el cliente. Y esto ni al cliente ni a nosotros nos conviene. Hay que ver cómo se resuelve, pero es un hecho que ese problema va a ocurrir si nosotros no hacemos algo sobre este driver. Otra situación que habitualmente se encuentra, dada precisamente la velocidad con que la tecnología de información cambia, particularmente en el área de software, aunque ya hoy por hoy el hardware también está avanzando a una velocidad vertiginosa, es que nos encontramos utilizando tecnologías con las que no estamos muy familiarizados, y eso puede generar un problema nuevamente de cronograma
porque se nos van a demorar más las tareas que utilizan esa tecnología que no dominamos tan bien, o de calidad, nuevamente, porque al no ser expertos en esa tecnología que estamos utilizando, es posible que no estemos aprovechando todas las ventajas que sus diferentes particularidades pueden ofrecernos. Y esos son problemas que afectarían a los objetivos y a los entregables. Si tenemos un documento de términos de referencia en el contrato no suficientemente bien entendido por todos los actores, corremos un riesgo gravísimo, y es que el producto no sea aceptado cuando al final se le está entregando al cliente, porque sencillamente no satisface las expectativas que ellos tenían, ya que el entendimiento de esos términos del contrato no fue igual para todos. Problema frecuente, problema que solo aparece al final cuando desafortunadamente ya no hay prácticamente nada que hacer. Dificilísimo de solucionar porque ni el técnico, el equipo, ha trabajado de mala fe, han hecho un buen trabajo, pero sobre lo que el cliente no estaba esperando. Hay una incompatibilidad entre las expectativas del cliente y del equipo técnico, y eso genera un riesgo enorme. Y finalmente, el último ejemplo que también es frecuente encontrar es un cronograma muy agresivo, que se da frecuentemente cuando yo estoy tratando de reducir el tiempo de entrega de mi proyecto para poder hacer una oferta atractiva al cliente y ganar alguna convocatoria. Eso me puede llevar a ser demasiado optimista en las estimaciones de duración y asignar tiempos no realistas, con lo cual estaré rápidamente incurriendo en incumplimiento de cronograma, en no poder cumplir con esa fecha de entrega y definitivamente pues fallar con esa que pensamos era la característica de competitividad que habíamos logrado al hacer una estimación más acelerada. Ustedes ven cómo a este lado de la derecha vemos los problemas que se generan por aspectos que son fácilmente identificables y que de alguna manera veremos pueden ser intervenidos para que o el efecto desaparezca o minimice la probabilidad o el impacto si es que llega a aparecer. El modelo de gestión entonces por drivers de riesgo, o sea preventivo, tiene dos elementos más de los que ya vimos en el proceso tradicional. Por un lado, en donde en el tradicional nosotros identificamos los riesgos ya como una problema potencial, aquí comenzamos un paso más atrás. Los drivers, o sea, los precursores de esos riesgos. ¿Qué es lo que puede hacer que el riesgo aparezca y se manifiesta? ¿Cómo se conforma el riesgo? Es como una especie de análisis de causa y efecto, en donde yo simplemente trato de ver el origen y la etiología de ese riesgo, cómo nace, cómo crece y cómo evoluciona hasta convertirse en un problema. Y eso me permite, así como hacíamos cuando hicimos el ejercicio de análisis de causa y efecto de los problemas de un proyecto, notábamos que al momento de desagregar eso a las causas más originales, las soluciones también eran más sencillas. Aquí es exactamente igual. Cuando yo logro determinar cuáles son las raíces, por llamarla así, de los riesgos, sus orígenes, la intervención es mucho más sencilla, rápida, barata y eficiente. Entonces comenzamos por identificar esos riesgos, esos risk drivers. Una vez que han sido identificados, se describen ellos qué tipo de problema van a generar. Algo así como la tabla que vimos hace un momento. Y esos problemas ya identificados, o sea, esos riesgos cuyas raíces ya conocemos, son los que pasan entonces al análisis cualitativo, exactamente igual como se hizo en el proceso anterior, utilizando la misma matriz de probabilidad de impacto, sacando los más significativos, los prioritarios, y a ellos, en vez de pasar directamente al análisis cuantitativo, viene la segunda etapa novedosa de esta propuesta de gestión preventiva, y es, bueno, sobre esos risk drivers que conforman los riesgos que fueron priorizados, ¿qué podemos hacer? Y esa es la pregunta clave.
qué se puede hacer, sobre todo antes de comenzar el proyecto. ¿Cómo hacemos para que esos riesgos, que ya sabemos de dónde vienen, puedan pasar de una celda prioritaria y peligrosa, llamemos, en el análisis cualitativo, a una de baja probabilidad o de bajo impacto, que ya no nos generaría problemas? Y no solamente es identificar, sino dentro de lo posible, implementar esas acciones preventivas. Veremos que muchas veces se trata de acciones de bajo costo, solamente que hay que hacerlas a tiempo y hay que hacerlas antes de que el proyecto comience. Y eso nos cambia el panorama, eso nos cambia el esquema de la presencia o no de esos drivers y por lo tanto de la probabilidad o impacto que tenga ese riesgo una vez que se manifieste, siempre que hayamos implementado las acciones de mitigación preventiva y ahora sí, ese riesgo ya minimizado, se hace su análisis cuantitativo, se planean las respuestas, se monitorean y se implementan si llegan a presentarse. Pero con toda seguridad, estos riesgos que estén aquí a la izquierda van a ser mucho menores de los que se manejaron con la metodología anterior, en donde no sabíamos realmente cuáles eran las raíces ni las estábamos atacando desde el comienzo, sino que simplemente al conocer el riesgo ya pasábamos a analizarlo y prepararnos para enfrentar, poner el pecho al riesgo en todo su tamaño y a lo mejor gastar recursos innecesarios, porque si lo hubiéramos debilitado antes de comenzar, eso no habría pasado. Veamos entonces cómo estas dos novedades, la identificación de los drivers y las acciones preventivas, son las que generan un cambio muy importante en la gestión de riesgos. Y como en el caso pasado, pues veamos el proceso. En este caso tendríamos que lo típico es identificar el driver, ver qué riesgo genera, ver el impacto, trabajar sobre eso y al final establecer una respuesta al riesgo minimizado. Si vemos el proceso más en detalle, entonces tenemos la identificación y priorización de los risk drivers y de los riesgos que generan, aplicando algún tipo de categorías para poder hacer el análisis de manera más ordenada. Con ello se pasa al análisis cualitativo de probabilidad de impacto, se analiza el origen de cada una de esos riesgos así identificados y se identifican e implementan las acciones preventivas. Este pequeño ciclo es el que genera toda la diferencia. A partir de allí ya tenemos un riesgo con un impacto menor o una probabilidad menor también como resultado de lo que hicimos aquí a nivel preventivo, y se genera el plan de acción, que consiste nuevamente en planificar la respuesta, identificar los resultados, monitorear e implementar si es necesario. Ustedes ven, no son cambios aparentemente muy dramáticos, pero el efecto que producen definitivamente sí lo es. Y veamos algunos ejemplos nuevamente. Exactamente la misma tabla que teníamos al comienzo de esta presentación. Decíamos que la dificultad para programar reuniones puede culminar en incumplimiento del cronograma. ¿Cuáles serían las actividades preventivas apropiadas para que esto no ocurra? Por un lado, trabajar en coordinación de los calendarios de los actores que deben reunirse para tomar esas decisiones y hacer compromisos por escrito. O sea, se necesita una apropiación por parte de esos actores y stakeholders del proyecto para que realmente le den la prioridad que se necesita y se puedan realizar las reuniones tal como fueron programadas. Nuevamente, no es difícil, no es costoso, es simplemente una cuestión de actitud y de aclararlo muy desde el comienzo para buscar pues el apoyo gerencial que sea necesario y conseguir estos compromisos. El aspecto de la tecnología que nos va a afectar la calidad del producto. ¿Qué se podría hacer? Primero, revisar los requerimientos. Es posible que nosotros consigamos un resultado con el mismo efecto sobre el problema, sin perder mucho calidad y adaptado a la tecnología de que dispone el cliente, si es que no hay posibilidad de actualizarla, si él no tiene chance de invertir para mejorar su tecnología que le permitiera asumir una solución mucho más eficiente y más moderna.
se revisan los requerimientos y ya todo el mundo está informado de cómo eso va a afectar al final el alcance. Y si se puede sugerir la actualización tecnológica, que en un momento dado el cliente puede decidir que es una buena inversión, ya que prácticamente el mismo costo del proyecto le va a dar una solución más o menos de calidad dependiendo de lo que él tenga. Entonces realmente va a ser una inversión con un costo-beneficio muy positivo y si hay chance de que él la haga, con toda seguridad la va a hacer antes de que comience el proyecto, porque es para su propio beneficio. El hecho de las tecnologías nuevas, que como les decía, ustedes están condenados a tener que mantenerse al día con ese ritmo desenfrenado que tiene el desarrollo tecnológico, el momento en que identifican que eso está pasando, antes de comenzar el proyecto. La ventaja es que estos son capacitaciones no muy largas, son cursos de horas, a veces de semanas, muy intensivos, que a veces los mismos proveedores de la tecnología, sea software o hardware, se encargan de ofrecerlos. Entonces, garantizar que los miembros del equipo que van a trabajar con ella se capaciten lo más que se pueda antes de comenzar el proyecto. Y paralelamente tener siempre en consideración contratar dentro del equipo, al menos para algunas tareas, expertos que ya sepan utilizar esta tecnología. Es demasiado arriesgado entrar a un proyecto sin que nadie dentro del equipo tenga un conocimiento decente, por lo menos, de la tecnología que se está utilizando. Porque en el momento en que surja un problema, les va a llevar tanto tiempo resolverlo que inmediatamente les va a afectar el cronograma. Así que, aunque aumente un poco los costos, si la ventaja competitiva de utilizar esa nueva tecnología lo amerita, pues vale la pena subir el costo y poder utilizarla para tener un producto de mejor calidad. Problema de los contratos mal definidos, de los acuerdos y de las expectativas no coherentes. Definitivamente hay que revisar y aclarar antes de iniciar, antes de firmar inclusive el documento con los stakeholders que estén involucrados en esto. Es importantísimo que antes de arrancar un proyecto, todos los stakeholders y el equipo completo tengan una unidad de expectativas. Todos estén pensando que lo que se va a hacer es lo mismo. Que no tengamos esa terrible experiencia tanto del cliente como del equipo técnico que al momento de hacer el entregable, el cliente desconoce eso porque él estaba esperando algo diferente. Y todo eso se dio por falta de suficiente negociación, aclaración, identificación, a veces simplemente por un término muy técnico que el cliente no entiende, pero le dio vergüenza decir que no entendía y dijo, sí, eso está bien, y eso inmediatamente cambió las expectativas suyas y del equipo. Entonces, es solamente utilizar el tiempo que sea necesario hasta que tengamos una percepción muy clara, una evidencia de que lo que espera el cliente es exactamente lo que nosotros vamos a hacer. Y en ese momento, ese tipo de problema ha desaparecido. No es que se minimice, simplemente ya no está. Porque además, a lo largo del proyecto, pues se podrá estar haciendo algún tipo de realimentación con los stakeholders correspondientes para garantizar de que sí se dio esa solución conjuntamente negociada. Y finalmente el aspecto del cronograma agresivo, que a veces, como les digo, es parte de la dinámica de competir en una convocatoria. Definitivamente hay que, si es necesario, trabajar un tiempo menor del proyecto para que eso tenga posibilidades de ganar, pues tenemos que comenzar por analizar el diagrama de red. Ustedes ya saben cómo ese es un diagrama que va al final determinar cuál es la duración mínima del proyecto. Entonces, tengo que revisar mi ruta crítica, tengo que comenzar a ver si algunas de esas actividades, como ya vimos, pueden ser superpuestas, al menos parcialmente, para ir ganando tiempos pequeños en cada una de las actividades que al final suman algo que puede ser significativo, sin que eso represente una carga o una demanda demasiado grande para los miembros del equipo, porque estaríamos trabajando con expectativas y dimensionamientos realistas. Y si después de todo eso no es posible disminuir el tiempo y sigue siendo un factor crítico, lo segundo es analizar la posibilidad de recortar parcialmente el alcance.
Y allí nos es útil aquel ejercicio de priorización que hicimos con los componentes de alcance para ver cuál de ellos es el menos significativo para resolver el problema y que pudiera desarrollarse en una segunda fase del proyecto y así conseguir disminuir esta en el tiempo que es necesario para el cliente en un caso particular. Todas las soluciones que hemos visto aquí entonces son preventivas, son baratas, son rápidas, son eficientes, son permanentes, pero solamente se pueden implementar si yo conozco las raíces de los riesgos. Si no las conozco, simplemente estaré enfrentando el riesgo en su totalidad, sea que se presente o no se presente, y muy posiblemente voy a asumir ese conflicto con el potencial problema cuando ya es muy tarde en el avance del proyecto y me va a dar muy poca capacidad de reacción. Vemos entonces cómo es un tipo de metodología que nos lleva a un estadio completamente distinto de manejo de los riesgos. Si podemos hacer ese trabajo preventivo, vamos a iniciar un proyecto con unos riesgos debilitados, con unos riesgos que son mucho más fáciles de manejar, aún en el caso de que todos se lleguen a presentar, y con un costo mucho menor también en el momento en que ocurran para poderlo resolver. Y eso es todo por ahora. Muchísimas gracias y hasta la próxima.